Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. En la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México, existe una colonia cuyo nombre parece guardar algo debajo de la tierra: Minas de Cristo. Hoy es una zona urbanizada llena de casas, escaleras, bardas, azoteas y postes de luz. Pero antes de que el concreto cubriera casi todo, aquel lugar era muy distinto. Había terrenos abiertos, caminos de tierra, barrancas cercanas y cuevas oscuras que los vecinos evitaban al caer la tarde. De ese tiempo viene una leyenda que todavía se recuerda con incomodidad entre quienes conocen la historia del barrio. La leyenda de una bruja que vivía entre cuevas y que, según decían, se alimentaba de la sangre de los niños recién nacidos. Cuentan que en los años 40, cuando la colonia apenas comenzaba a poblarse y muchas familias levantaban sus casas con láminas, madera y cartón, llegó a vivir ahí una familia que escuchó desde el principio los rumores sobre aquella mujer. Les dijeron que no dejaran solos a los niños, que no salieran de noche hacia las cuevas y que pusieran atención si oían algo caminando sobre el techo. Pero como ocurre muchas veces con las historias antiguas, al principio pensaron que todo era una forma de espantar a los pequeños para que no se alejaran de casa. Una noche, mientras todos dormían, el hijo mayor despertó y vio entrar a una mujer. No era una mujer común, según la versión que se repite, era demasiado alta, vieja, de una manera casi imposible, con el cuerpo encorvado y una agilidad que no correspondía a su aspecto. El muchacho intentó despertar a sus padres, pero no pudo hacerlo de inmediato, como si la casa entera hubiera caído en un sueño pesado. La mujer se movió por el cuarto, saltó sobre la cama en forma de cruz y después tomó a la bebé recién nacida de la familia antes de perderse en la oscuridad. Cuando los padres despertaron y descubrieron que la niña no estaba, el grito de la madre levantó a los vecinos. Se juntaron hombres con lámparas, machetes, palos y escopetas, y todos supieron hacia dónde tenían que buscar. Fueron a las cuevas. Algunos juraron haber visto a la mujer entrar en una caverna con la niña en brazos, pero no todos se atrevieron a seguirla, porque en ese tiempo la oscuridad de aquellas entradas no se sentía como una simple ausencia de luz, sino como algo que respiraba desde adentro de la tierra. Los que entraron encontraron un jabalí negro, enorme y furioso, que embistió desde la sombra como si protegiera algo. Los más viejos dijeron que no era un animal cualquiera, que era la bruja transformada para defenderse. Entre gritos, rezos y golpes lograron recuperar a la bebé con vida, pero nadie quiso matar al jabalí dentro de la cueva, porque temían que al hacerlo desataran algo mucho peor. Con el paso del tiempo, la historia encontró una explicación que los vecinos prefirieron creer. Cuando llegaron los postes de luz a Minas de Cristo con su forma de cruz levantada sobre las calles, la bruja se alejó para siempre. Pero en los barrios viejos las leyendas no desaparecen de golpe,
se acomodan a lo nuevo, aprenden otros caminos y cambian de lugar. Aunque ya no se hablaba tanto de la cueva ni del jabalí negro, comenzaron a repetirse otros relatos y otras experiencias. Había gente que escuchaba pasos sobre las azoteas cuando todos dormían, sombras que cruzaban callejones sin tocar de todo el suelo, niños que despertaban diciendo que alguien los había llamado por su nombre desde afuera, y personas que al regresar tarde juraban haber visto a una mujer parada junto a los postes de luz, o incluso encaramada en lo alto de ellos, inmóvil, mirando hacia las ventanas donde había niños pequeños. En una ocasión llegó a vivir a la colonia una familia que no conocía bien todas esas historias. Venían de otra zona de la ciudad y encontraron una casa modesta, con una fachada estrecha, una azotea baja y un patio pequeño al fondo. Para ellos, Minas de Cristo era solamente un nuevo comienzo, un lugar donde podían pagar renta y empezar otra vez. Pero para algunos vecinos su llegada despertó una inquietud difícil de explicar porque traían consigo a una niña de 5 años llamada Mariana. Y en la colonia todavía había quienes recordaban que la bruja nunca buscaba adultos, buscaba niños, en especial a las niñas pequeñas. Los primeros días fueron tranquilos. Mariana jugaba en el patio mientras sus padres acomodaban muebles, limpiaban cuartos y trataban de hacer habitable la casa. Pero una noche, mientras cenaban, la niña preguntó por la señora del poste. Su madre pensó que hablaba de alguna vecina asomada desde una ventana alta, pero Mariana insistió en que no estaba en una ventana. Dijo que la mujer se subía al poste de la esquina y desde ahí miraba hacia su casa. Su padre le dijo que no inventara cosas, pero la niña no discutió. Solo explicó que la señora tenía el cabello largo y que a veces le hablaba bajito para que saliera. Después llegaron los pasos en la azotea. Al principio los padres pensaron que podían ser gatos, ratas o algún vecino cruzando por donde no debía, pero los sonidos aparecían siempre después de la medianoche y se detenían justo encima del cuarto de Mariana. Cuando el padre subía a revisar no encontraba nada, aunque en el piso quedaba un olor húmedo, terroso, parecido al interior de una cueva después de la lluvia. Una vecina de la casa de enfrente le recomendó a la madre poner unas tijeras abiertas debajo del colchón de la niña y rezar antes de dormir. La madre pensó que era superstición hasta que esa misma noche Mariana despertó llorando porque alguien había pronunciado su nombre desde el patio. La familia intentó guardar silencio para evitar burlas, pero los vecinos ya habían visto demasiado. Algunos aseguraban haber distinguido una sombra sobre la azotea. Otros decían que los perros dejaban de ladrar cuando los pasos comenzaban. Varios niños del callejón empezaron a contar que una mujer vieja les ofrecía dulces desde las esquinas cuando regresaban de la escuela. Lo más inquietante era que no todos la describían igual. Para unos era una anciana muy alta vestida de negro. Para otros era una mujer delgada con el rostro oculto por el cabello. Para los más pequeños, seguía siendo simplemente la señora que se subía a los postes. Una tarde, mientras Mariana jugaba cerca de la entrada, un niño del barrio la vio caminar hacia la esquina. Al principio pensó que iba siguiendo a su madre,
pero luego notó que la mujer que caminaba delante de ella no era su madre. Era una figura alta, oscura, con los brazos demasiado largos y el cabello cayéndole sobre la espalda. La pequeña avanzaba tranquila, como dormida, con la mirada fija en aquella mujer. El niño quiso gritarle, pero la voz no le salió de inmediato. Cuando las vio doblar por el callejón, corrió a avisar. Llegó llorando con sus padres y cuando por fin logró explicar que una mujer se había llevado a Mariana, la noticia se extendió por toda la calle. La madre de la pequeña salió gritando su nombre mientras el padre revisaba esquinas, patios y azoteas. En pocos minutos varios vecinos se sumaron a la búsqueda y entonces apareció una anciana de la colonia, una de esas mujeres que parecen haber vivido siempre en el mismo lugar y que conocen las historias que los demás solo repiten a medias. La mujer escuchó la descripción del niño y no preguntó si estaba seguro, solo dijo que dejaran de buscar en la calle, porque si era la bruja, no se había llevado a la pequeña por caminos visibles. La anciana les recordó la historia de la bebé robada en los tiempos de las cuevas, el jabalí negro y los postes de luz que supuestamente habían alejado a la bruja. Luego señaló hacia una zona vieja de la colonia, donde algunas casas habían sido levantadas cerca de antiguos terrenos minados, y dijo que debían ir a una vivienda casi abandonada que quedaba al final de una calle muy estrecha. Antes de salir tomó unas tijeras grandes, un rosario, un frasco pequeño con agua bendita y un mecate. Mientras caminaba, hizo varios nudos en silencio. Alguien le preguntó para qué servía eso, y ella respondió que a las brujas no siempre se les vence con fuerza, que a veces hay que atarlas a la tierra el tiempo suficiente para que suelten lo que se llevaron. La casa estaba casi escondida entre bardas altas. La puerta se dio con facilidad, como si hubiera estado esperando que alguien la empujara. Adentro no había muebles, solo polvo, paredes descascaradas y un olor húmedo que parecía subir desde abajo del piso. Al fondo escucharon un llanto bajo. Era Mariana. La encontraron sentada en el suelo de un cuarto oscuro con los pies llenos de tierra y la mirada perdida. Estaba sosteniendo su muñeca contra el pecho como si alguien le hubiera ordenado no soltarla. Su madre quiso correr hacia ella, pero la anciana la detuvo. Le dijo que no la tocara todavía, que primero había que cerrar el camino. En ese momento algo se movió arriba, no sobre el techo, sino en una esquina alta del cuarto donde ninguna persona podía sostenerse. Nadie alcanzó a ver la figura completa, pero todos escucharon el raspón de unas uñas sobre el cemento. La anciana abrió las tijeras en forma de cruz y las puso frente a la niña. Después roció agua bendita en el suelo. Apretó el rosario entre los dedos y terminó de hacer un último nudo en el mecate. Las lámparas se apagaron de golpe y en la oscuridad se escuchó un alarido horrendo. Era una mezcla de mujer vieja con un animal herido y una respiración agitada que no dejaba de sonar. Era furiosa y salía desde las entrañas. Cuando las lámparas volvieron a encender, Mariana estaba sola. La esquina alta del cuarto estaba vacía, pero en la pared quedó una mancha negra alargada, como de una mano con dedos demasiado largos. En el piso había un hueco cubierto parcialmente por tablas viejas,
y desde ahí subía el mismo olor a tierra húmeda que el padre había sentido en su azotea. Nadie quiso mirar demasiado hacia abajo. La anciana tomó a la niña y la puso en los brazos de su madre. Les ordenó a todos salir sin voltear. La familia se fue de Minas de Cristo pocos días después. Los vecinos no volvieron a hablar del caso en voz alta durante mucho tiempo, pero la historia se quedó en la colonia como se quedan las cosas que asustan de verdad, escondida en advertencias, en ventanas cerradas temprano, en madres que no dejan que sus hijos respondan cuando escuchan su nombre después de la medianoche, y en tijeras abiertas bajo los colchones cuando los pasos vuelven a sonar sobre la azotea. Hoy todavía hay quienes miran con desconfianza los postes de luz al regresar tarde por Minas de Cristo. No porque teman que se apaguen, sino porque a veces entre los cables y la sombra creen distinguir una figura encorvada mirando hacia las ventanas. Porque en esa colonia se dice que la bruja de las cuevas nunca se fue del todo, solo aprendió a moverse entre azoteas, callejones y casas construidas sobre lo que antes era oscuridad pura. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.